The 1-0. Swung on, hit in the air to left center. Bernie trots over. Curtis is there. 652 salvamentos. 5 series mundiales. El único jugador en la historia elegido al Salón de la Fama por unanimidad. ¿Quieres saber de quién te estoy hablando? Quédate y te lo cuento. ¿Cuál dirían que es el arma más dominante en toda la historia del béisbol? Piénsenlo. No es una recta de 100 millas por hora. Ni tampoco una curva de esas que se caen de la mesa. A curve for a strike. Es un lanzamiento que todos los bateadores, sin excepción, sabían que venía, y aún así, nadie podía contactar bien. Durante 19 temporadas, un solo hombre aterrorizó a las grandes ligas con una única arma. Su nombre, Mariano Rivera. Y su cutter no era solo un lanzamiento, era una sentencia de muerte para aquel que se atreviese a pisar el plato. Esta es la historia de cómo un picheo, descubierto casi por accidente, forjó a una leyenda, redefinió lo que significa dominar y se convirtió en la fuerza más predecible e imparable que el deporte jamás haya visto. Para entender la leyenda, primero tenemos que viajar en el tiempo, a una época antes del mito, antes del hombre, antes del Enter Sandman, antes de los 652 salvamentos, incluso mucho antes de su merecido galardón en Cooperstown y de la montaña de bates rotos. Nuestro viaje nos lleva a Puerto Caimito, un pueblo pesquero en Panamá, donde un joven Mariano Rivera no soñaba con estadios, multitudes coreando su nombre, galardones históricos ni mucho menos, sino con el mar. Su padre era capitán de un barco y el destino de Mariano parecía estar escrito entre redes y olas, no sobre un montículo. El béisbol era apenas un pasatiempo, algo que se jugaba en las calles con guantes de cartón, pelotas hechas con redes de pesca y bates improvisados. Mariano no tuvo un entrenamiento formal, no tenía el pedigrí de una futura estrella, era simplemente un atleta natural, delgado y ágil, con un brazo privilegiado, eso sí. Pero curiosamente su talento no era como lanzador, sino como jugador utilitario para los Vaqueros de Panamá Oeste. Su vida dio un giro a los 19 años cuando, en un torneo local, el pitcher de su equipo comenzó a fallar y llamaron a Mariano a la loma. A pesar de no tener experiencia, Mariano lanzó tan bien que llamó la atención de un scout que lo hizo llegar a oídos de los New York Yankees. Firmó por apenas $2,500, una miseria para el béisbol profesional. Y así comenzó su viaje en las ligas menores. No era un prospecto de élite, sino un diamante en bruto. Su recta era buena, rondaba las 90 millas por hora, pero nada fuera de lo común. Cuando finalmente debutó en las grandes ligas el 23 de mayo de 1995, lo hizo principalmente como abridor y los resultados fueron, ¿qué te digo?, mediocres. En 19 apariciones ese año, 10 de ellas como abridor, su promedio de carreras limpias fue un decepcionante 5.51. Números que no gritaban futuro Salón de la Fama, ni mucho menos. De hecho, los Yankees consideraron seriamente cambiarlo a los Detroit Tigers por el lanzador David Wells. La gerencia veía potencial, sí, pero no al ícono que cambiaría su historia. Veían a un lanzador útil, pero reemplazable. El Mariano Rivera de ese entonces era un buen relevista, una pieza sólida, pero no era Mo. Todavía no. Todavía le faltaba el arma que lo haría inmortal. La historia del deporte está lleno de puntos de inflexión, pero pocos son tan accidentales, tan casi milagrosos, como el nacimiento del cutter de Mariano Rivera. No se diseñó en un laboratorio ni fue producto de horas de práctica con un coach. Simplemente apareció. O como el propio Rivera prefiere decir, fue un regalo de Dios. Miracle pitch. It's God's giving. Yeah. Because I didn't have that pitch before. Era el año 1997. Rivera ya se había consolidado como el cerrador de los Yankees. Un día, mientras calentaba con su compatriota y compañero, Ramiro Mendoza, algo extraño empezó a pasar. Su recta, que siempre había sido normal, comenzó a desviarse bruscamente justo antes de llegar al guante. Mendoza, extrañado, le gritó que dejara de jugar y que lanzara en serio.
Mariano, confundido, le aseguró que estaba lanzando como siempre, pero cada picheo hacía el mismo movimiento, violento y tardío. Ahora imaginen el pánico de Rivera. El control lo es todo para un lanzador y más para un cerrador. De un día para otro había perdido el dominio de su único lanzamiento fiable. No podía controlarlo. Los entrenadores de picheo intentaron corregirlo. Pensaban que era un fallo mecánico que había que eliminar. Querían que volviera a su antigua recta. Pero en medio de la confusión, algunos vieron el potencial. Uno de ellos, el catcher de los Yankees, Joe Giraldi. Fue uno de los primeros en darse cuenta de que eso no era un problema, sino una bendición. En lugar de luchar contra ese movimiento, le aconsejó a Mariano que lo aceptara, que lo usara. Lo que parecía una carrera a punto de descarrilarse se estaba convirtiendo en el descubrimiento de un arma nuclear. Mariano dejó de intentar arreglar, entre muchas comillas, su recta y empezó a perfeccionar el control sobre este nuevo monstruo. Aprendió a confiar en él. Lo que fue un accidente se convirtió en su identidad. El cutter no era solo un lanzamiento más en su arsenal, se convirtió en su único arsenal. Y con él, el buen cerrador Mariano Rivera murió, para que naciera la leyenda. El sonido de la madera rota se convirtió en la banda sonora de la 9ª entrada en el Yankee Stadium. Era el sonido de la derrota. Y luego estaba el factor psicológico, su verdadera obra maestra. Todos sabían que venía el cutter, no era un secreto. Rivera lo utilizaba en más del 93% de las ocasiones. Esta previsibilidad, en vez de ser una debilidad, era su mayor fortaleza. Creaba una paradoja: sé lo que viene, pero no puedo hacer nada. La pregunta no era qué iba a lanzar, sino dónde y cuándo se movería. Era inevitable, desgastaba mentalmente a los rivales. Chipper Jones, leyenda de los Braves, admitió que el cutter de Rivera, y cito, arruinó la última década de su carrera. Dijo que soñaba con ese lanzamiento atormentado por algo que desafiaba la lógica. Para Edgar Martínez, uno de los mejores bateadores derechos de la historia, era inútil. Decía que parecía una recta por el medio, una pelota que te hacía pensar, esta es mía. Pero que en el último momento, en el último instante, se metía tan violentamente que o te rompía el bate o te golpeaba las manos. Si el cutter era el arma, la postemporada fue su campo de batalla. Es aquí, bajo las luces más brillantes y la presión más asfixiante, donde Mariano Rivera pasó de ser un gran cerrador a una figura mítica y legendaria. Sus estadísticas en temporada regular son increíbles, pero lo que hizo en octubre, sencillamente absurdo. En 96 apariciones de postemporada lanzó 141 entradas y acumuló una efectividad de 0.70. 0.70. Esto significa que permitió menos de una carrera por cada 9 entradas lanzadas contra los mejores equipos. Consiguió 42 salvamentos, más del doble que el segundo en la lista, tras permitir un jonrón decisivo a Sandy Alomar Jr. en la temporada de 1997. Rivera se lo tomó personal y se embarcó en una racha de dominio increíble. Durante el resto de su carrera en postemporada, lanzó más de 140 entradas y permitió solamente un home run más. 1. En la era de los esteroides. Rivera era un agujero negro para las esperanzas rivales. Él fue el pilar de la última gran dinastía de los Yankees, con quienes ganó 5 series mundiales. En la de 1999 fue nombrado el jugador más valioso, un honor casi nunca otorgado a un relevista. Si te está fascinando la historia del cerrador más grande de todos los tiempos, no olvides darle like y suscribirte. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué otra leyenda del deporte tiene una historia que merezca ser contada? Déjame tu sugerencia en los comentarios. Cuando Mariano Rivera se retiró en 2013, su legado ya estaba escrito en los libros de récords. Líder de todos los tiempos en salvamentos, con 652 de ellos. El mejor ERA ajustado de la historia, 13 juegos de estrellas. Pero su impacto va mucho más allá de los números. Rivera cambió la cultura del juego. Su número, el 42, ya era icónico de por sí. Retirado en todo el béisbol en honor a Jackie Robinson, leyenda de los Dodgers. Y es que a Rivera se le permitiera usarlo durante toda su carrera, dato curioso, fue el último jugador en hacerlo, se sintió correcto. Llevaba el número de un pionero con una gracia y dignidad
que honraba su memoria. Hoy, su placa cuelga en el Monument Park del Yankee Stadium junto a las de Babe Ruth y Lou Gehrig. Pero el sello final de su grandeza llegó en 2019, cuando se votó su inducción al Salón de la Fama. El resultado, histórico. Por primera vez un jugador fue elegido de manera unánime, el 100% de los votos. Y es que piénsenlo, leyendas como Babe Ruth, Hank Aaron o Ted Williams no fueron unánimes. Siempre había un votante que encontraba una razón para no hacerlo. Pero con Mariano no había debates. Su grandeza era tan absoluta que unió a todos en un consenso sin precedentes. Fue el reconocimiento de que su carrera fue, en una palabra, perfecta. Su legado también vive en su generosidad. Era conocido por compartir el secreto de su cutter, incluso con rivales. Es famosa la historia de cómo le enseñó el agarre a Roy Halladay, otro futuro Salón de la Fama, durante un juego de estrellas. Rivera no atesoraba su don, lo compartía, seguro de que, aunque supiese en la fórmula, replicar la magia era imposible. Su legado es el de la consistencia, la longevidad y la calma bajo una presión inimaginable. En un rol definido por la volatilidad, Rivera fue un océano de tranquilidad durante 17 temporadas. Era la única certeza en un juego de incertidumbres. Mariano Rivera no solo fue el mejor cerrador de la historia, fue la encarnación del fin. El sonido de la madera rota, los acordes de Enter Sandman, un trote tranquilo desde el bullpen, todo señalaba lo inevitable. Fue, y siempre será, el arma más predecible e imparable que el béisbol haya conocido. Number 42, Mariano Rivera. Number 42.